Para conversar con ustedes y por supuesto con una semana muy agitada en términos políticos, por cierto, porque nos desayunamos el martes pasado, con la novedad que la jueza electoral, la jueza federal y además con competencia electoral, María Servini, antes de Cubría, ahora Servini, decidió la intervención del Partido Justicialista Nacional, del PJ Nacional, y además decidió ubicar allí a Luis Barrio Nuevo. Bueno, ustedes, ¿se escucha el ruido? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición del Embudo aquí en la pantalla del canal provincial, como lo hacemos todos los domingos en este encuentro que ya tiene más de 14 años en el aire de manera ininterrumpida. Y vamos a contarles, por supuesto, los temas más importantes de la política a nivel provincial y sobre todo en el conurbano bonaerense, pero claro, no podemos dejar de lado lo que ha sucedido esta semana con el Partido Justicialista en el orden nacional, la decisión de la jueza federal y con competencia electoral, hablo de María Servini, que dispuso la intervención del Partido Justicialista en el orden nacional y colocó allí como interventor a Luis Barrio Nuevo, al siempre polémico Luis Barrio Nuevo, que fue a hacerse cargo de ahora la intervención del Partido Justicialista, lo que ha desatado una serie de repercusiones en el mundo del peronismo sobre todo, pero también de otros dirigentes políticos, acerca de cuál era la verdadera razón, más allá de los argumentos expuestos en la determinación judicial, cuál era la verdadera razón de la intervención, por qué se hacía ahora, quiénes estaban detrás de la intervención, si el gobierno en definitiva tenía algo que ver o no. Bueno, es la idea que más primó, ¿no? Es decir, esta de que el gobierno metió la cuchara y produjo esta situación o esta suerte de cimbronazo en el Partido Justicialista Nacional, con una determinación de intervenirlo primero y ubicar a Luis Barrio Nuevo después. Ahora, cuando las horas fueron pasando, cuando la vorágine de la información primaria, digamos, a partir de esa sorpresa para muchos de que se intervenía el Partido Justicialista, empezó a decantar, se empezaron a observar otros antecedentes y otros detalles de lo que estaba allí pasando. Si rápidamente la primera lectura que hacen unos y otros, sobre todo los perjudicados con la intervención, el partido es presidido por José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan, diputado nacional, fue presidente del bloque del peronismo, digamos, en la Cámara Baja hasta hace muy poco tiempo atrás. Es decir, José Luis Gioja es el presidente depuesto, en este caso, por la intervención. Bueno, han apelado, ahora veremos cuál es el resultado de la apelación, si es aceptada o no por María Romilda Servini de Cubría, o en todo caso van en queja a la Cámara Nacional Electoral, pero lo cierto es que hoy la máxima autoridad del PJ es Luis Barrio Nuevo, a nivel nacional. Decía que las primeras repercusiones lo que marcaron fue una tendencia a pensar en que había una intencionalidad del gobierno de, digamos, producir este inconveniente dentro del partido, cuando habían empezado a esbozarse ideas un poco más claras de avanzar hacia una unidad posible, o por lo menos un entendimiento que si no era con unidad, era con la posibilidad de una gran paso el año que viene, que dirimiera quién es el candidato del peronismo a enfrentar a Cambiemos el año próximo. La primera reacción fue esa. Rápidamente, y sobre todo los que decía el sector perjudicado en esta situación, decía, acá está el gobierno como no puede mejorar la situación económica, como no puede encontrar el rumbo a un montón de otras cuestiones que no está pudiendo resolver, genera impactos de estas cuestiones. Primero con la discusión de la ley del aborto, ahora con el tema del Partido Justicialista, generando esta desviación de la atención y un nuevo clima interno para contrastar esa imagen de decir, miren, este es el peronismo que quiere volver, digamos, pelean todo el tiempo, la sede del partido con presencia policial en la puerta, discusiones, que Cristina sigue, bueno, la misma historia de siempre, esta famosa cuestión de aquel dicho que en el peronismo es muy común, que dice cuando nos peleamos, los periodistas somos como los gatos, cuando nos estamos peleando en realidad nos estamos reproduciendo. La verdad es que si uno observa los últimos años del peronismo, las peleas en el peronismo lo que llevaron es a una declinación en su presencia, y si uno ve el mapa de la Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ha visto el avance de Cambiemos, del color amarillo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la última elección ganó en más de 100 municipios de los 135 que tiene
la provincia de Buenos Aires. Es un dato central, por eso, más allá de las diferencias personales de los dirigentes, había comenzado a gestarse la posibilidad, con matices, con dificultades, porque estas dificultades las va a haber siempre, la idea de tratar de llegar a una confluencia. Había comenzado a entender ese trabajo desde el PJ bonaerense cuando se normalizó el presidente del mismo. Hablo de Gustavo Menéndez, ustedes lo han visto hablando con uno, con otro, con Pichetto, con Sergio Massa, con Florencio Randazzo, y tratando de ir llevando la situación a un entendimiento que, si no desembocara en una unidad de todos, por lo menos pudiera provocar una interna cerrada del Partido Justicialista. Cuando digo cerrada, si bien existen en nuestro país el mecanismo de las PASO, una interna donde todos se comprometían a participar y que el ganador de esa interna fuera el candidato de todos y no volvieran las chicanas y bueno, todo lo que ya hemos visto en estos últimos tiempos. Ahora, la aparición de Barrio Nuevo como interventor nacional abre un signo de interrogación sobre si ese camino se puede consolidar o bien no se puede consolidar. La primera lectura que se hace es, acá hay una divisoria de aguas porque la hace el propio Barrio Nuevo, dice, el kirchnerismo no tiene nada que ver acá, o el Partido Justicialista no tiene nada que ver. Ellos crearon su partido, armaron Unidad Ciudadana, que sigan en Unidad Ciudadana. Ya algo había esbozado la semana pasada, el viernes de la otra semana, Miguel Pichetto, cuando encabezó junto a legisladores del peronismo y del Frente Renovador y también del espacio de Florencio Randazzo, un encuentro en Gualeguaychú que se pensó como el puntapié inicial de un peronismo más racional, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Me parece que tampoco es el término adecuado. Entonces, digamos, ya Pichetto esbozó, nosotros con Cristina no tenemos nada que ver, o sea, no está en nuestros planes la construcción con Cristina. Ahora sale Barrio Nuevo con la intervención del PJ en su mano y dice, el PJ no tiene, en el PJ nada que hacer Cristina y el kirchnerismo. O sea, hay una divisoria de aguas. Hasta aquí, la construcción en el justicialismo bonaerense implicaba el entendimiento de todos, incluido el kirchnerismo, por una razón, les diría, hasta central. No es la misma situación la de los intendentes peronistas del conurbano en relación a lo que puede influir Cristina en sus municipios que lo que puede influir Cristina en Córdoba, por ejemplo, por dar un detalle de una de las provincias más grandes de nuestro país. Es decir, en Córdoba, Cristina no suma tanto como suma en el conurbano bonaerense, como suma en La Matanza, como suma en Merlo, como suma en Moreno, como suma en José Cepaz. Es decir, esta es una realidad, por eso también esas diferenciaciones. Ahora, después está la otra mirada sobre el tema Barrio Nuevo y el PJ. La verdad es esto, que les voy a contar, porque esto es información. La posibilidad de la intervención del PJ ya había empezado a madurar hace por lo menos un mes atrás. Les diría, en la primera quincena de marzo ya se estaba hablando de que el PJ iba a ser intervenido. Faltaba decidir quién era el interventor. Nombres se barajaron. Se barajó el nombre del ex ministro del Interior de Menem, Carlos Corach. Se barajó el nombre del ex ministro de Salud, Edualde, y también ministro en su momento de Cafiero, Ginés González García. Bueno, ninguno de ellos prosperó. Finalmente, el conocimiento de muchos años, la excelente relación de muchos años de María Servini con Luis Barrio Nuevo, terminó por ponerlo Barrio Nuevo allí. Quienes interpretan que es una decisión directa del gobierno, quizá pasen por alto algunos detalles de la relación del gobierno con María Servini y del gobierno con Barrio Nuevo. Que siempre es una relación que va teniendo puntos de encuentro y desencuentro, Con María Servini no arrancó bien la relación del gobierno porque hubo una avanzada para que finalmente se jubile y deje ese juzgado que es clave, porque es el juzgado electoral, más allá del manejo de causas sensibles desde el punto de vista del fuero federal. El otro tema es el juzgado electoral. A nadie, o a todos los políticos, gobiernos de turno, le gusta tener jueces que manejan la cuestión electoral cercanos y no lejanos. Entonces, el gobierno, a través de operadores, cuando arrancó este proceso de Macri, lo que hizo fue tratar de que María Servini se jubilase. Esto no le cayó bien a la veterana jueza federal, digo veterana en términos del tiempo que lleva, porque es la jueza federal más antigua del fuero de Comodoro Pi.
Tiene dos despachos, un despacho en Comodoro Pi, otro en el Palacio de Tribunales, allí en la capital federal, en el centro porteño. Después, otra cuestión que sucedió y que no le gustó para nada a María Servini de parte del gobierno fue la avanzada para que su hijo dejase de ser el hombre que administrara los cuantiosos fondos del Consejo de la Magistratura. Es otro de los temas que erosionó la relación entre el gobierno y María Servini de Cubría. Por eso, cuidado con estas cuestiones de decir, no, Servini hace lo que le dice el gobierno. No sé si es tan así. Es un juego de poder, es un juego de poder y de mostrar cartas del poder, que por lo general ha sido histórico así en cuanto a la justicia federal y los gobiernos de turno. Es decir, los jueces federales muchas veces mantienen causas abiertas como para tener incluso elementos de negociación con los funcionarios de turno, los nuevos, los viejos. Así ha sido absolutamente el recorrido, por lo menos en los últimos años, de la Argentina. Entonces, cuidado con esto de decir, Servini cumple órdenes de Macri. No creo que sea así. No creo que Servini cumpla órdenes de Macri. Yo creo que esto es un juego de poder. Y Barrio Nuevo, que en un comienzo, cuando arrancó Macri, hablaba bien de Macri, de que había que ayudarlo y demás, fue virando en su mirada, fue virando en su opinión, y hoy no opina lo mismo que opinaba antes. De hecho, las últimas intervenciones públicas de Barrio Nuevo con relación al gobierno de Macri fueron muy duras, al punto tal que Barrio Nuevo llegó a decir, o por lo menos insinuar, que a este gobierno le podía pasar lo mismo que le pasó a Alfonsín o a De la Rúa. Cuando se metieron contra el sindicalismo, no terminaron su gobierno. Es decir, cuidado, porque también es un zigzagueante andar en la relación entre Luis Barrio Nuevo, un hombre de los más hábiles, sin lugar a dudas, de los más hábiles en la política de la Argentina. Podrá gustar más, menos, podrá tener buena imagen, mala imagen, no sé, pero es uno de los hombres más hábiles para moverse. Cuando nadie daba nada por él, reaparece y hoy se queda con el Partido Justicialista, con la reorganización de las 62 organizaciones y también con una cuota de poder importante en la reconstrucción de la CGT, porque uno de los que ingresa la denuncia en Comodoro Pi con respecto a la intervención del partido es Carlos Acuña. Carlos Acuña es el sindicalista vinculado a las estaciones de servicio, a los trabajadores de estaciones de servicio. Es un hombre ligadísimo a Luis Barrio Nuevo, además de formar parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, Barrio Nuevo, Camaño, Massa, ustedes saben que tienen una relación también muy fuerte, muy directa, pero no viene. Este tema parece que no viene por allí, más allá de que a Massa le pueda venir bien en el futuro que el PJ esté manejado por gente más cercana a él que el kirchnerismo. Por eso digo, cuidado con esto, porque no sé si el gobierno está, digamos, tan decidido a decir, bueno, esta es una jugada nuestra. Yo le pondría allí algún paréntesis, algún signo de interrogación si verdaderamente el gobierno dio la orden y se intervino el PJ. Me parece que obedece a otros mecanismos que se estaban tejiendo y que también apuntan a esta divisoria de aguas claras, es decir, bueno, el peronismo va por este lado, el kirchnerismo va por el otro. Dividamos de una vez por todas esta cuestión y que sea lo que tenga que ser. Esto probablemente sea favorable a Macri el año que viene, y sí, porque en esa divisoria probablemente Macri pueda volver a ganar las elecciones, más allá de que todavía no pueda resolver muchos inconvenientes desde lo económico. Entonces, ese es uno de los puntos centrales de esta intervención, que todavía tendrá algunos capítulos más y que no se descarta tampoco que vuelvan a juntarse Gioja, Barrio Nuevo, Gustavo Menéndez, bueno, todos ellos, y hasta puedan ponerse de acuerdo aún con el peronismo intervenido. Después se abrirá el debate sobre la intervención, si es posible, de otros partidos provinciales, digo, ¿no? Recordemos que hay presentaciones hechas en la justicia. Así que este ha sido uno de los grandes temas. Quizás sorprendió también la salida a desmarcarse de la jugada de Duhalde, ¿no? Diciendo, bueno, yo no apoyo esta intervención, cuando Duhalde se había reunido hace unas horas atrás con el propio Barrio Nuevo, y hace mucho tiempo Duhalde venía hablando de que era necesaria la intervención no solo del PJ nacional, sino también del PJ de la provincia de Buenos Aires. En fin, temas de la política de estas horas que han marcado, por lo menos a los que seguimos este tipo de información, gran parte de la semana en cuanto a los datos